Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque hablas a nuestras vidas. Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y que tu palabra caiga sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. El día de hoy vamos a empezar una serie nueva llamada Pilares. Hemos estado hablando acerca de cómo construir una vida sobre un fundamento. De hecho, los miércoles es lo que hemos estado hablando. Hay dos maneras de construir la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Sobre la roca que es Cristo, ¿sí? O sobre la arena lo que no es de Él. Y la Escritura nos enseña que el que edifica su casa en la roca, cuando viene el primer problema, se mantiene. Pero el que edifica su casa en la arena, cuando viene el primer, ahora sí que problema, la casa se cae. Pero tan pronto tenemos el fundamento, para poder construir sobre el fundamento, necesitamos pilares. Los pilares es lo que mantienen el techo, las paredes, o sostienen o los mantienen junto, hace que podamos ahora sí que darle forma a la casa o a lo que estamos haciendo. Y el día de hoy, desde una vez, pongo aquí una advertencia. Es un tema incómodo, es un tema necesario, pero no se quede calladito, diga algo, sonría, diga amén, si de repente, o dígale al vecino, es para ti, o algo así, ¿no? Porque normalmente evitamos este tipo de conversaciones porque son muy personales y se sienten personales. Pero si usted está notando, el título de este mensaje se llama Tu círculo cercano. Y cuando hablo acerca de tu círculo cercano me refiero a tus amistades. La palabra de Dios menciona demasiado acerca de las amistades. Y normalmente cuando hablamos de este tema o cuando se toca este tema, no le damos la importancia necesaria de qué tan importante es las amistades en nuestras vidas. Y cuando digo amistades me refiero al círculo cercano, el cual le das tiempo a ellos. ¿Sí? Y vamos a ver lo que las Escrituras dicen acerca de esto para poder nosotros aplicar la verdad, porque sabemos que la verdad nos hace ¿qué? Libres. Así que si traes su Biblia, ábralo primero ahí en Proverbios capítulo 13, verso 20. Y la primera verdad que podemos entender de esto o de las Escrituras hacia nuestro círculo cercano o amistades es esto, que nuestros amigos, ¿nuestros qué? Una vez más, nuestros amigos nos moldean. Tienen la capacidad de darnos una forma o de deformarnos. Nuestros amigos, eso quiere decir, el círculo cercano tiene la capacidad de formarte o de deformarte. Y ve lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 20. Dice, camina con sabios y te harás ¿qué? Sabio. Júntate con necios y te mantendrás ¿en qué? En dificultades. A ver, la Escritura aquí no dice escucha al sabio. Dice camina con el sabio. O camina con sabios y te harás ¿qué? Y luego continúa diciendo, júntate con necios y te meterás ¿en qué? Puede ser posible, iglesia, que si estás pasando de problema en problema, de dificultad en dificultad, de situación mala en situación mala, puede ser posible que sea por el círculo cercano en tu vida. Porque aquí nos está diciendo, camina con sabios y te harás ¿qué? Sabio. Júntate con necios y te meterás ¿en qué? En dificultades. Es simple. A ver, si queremos evitar dificultades en nuestras vidas, una de las maneras para evitarlas, no para erradicarlas completamente, pero una área donde puedo evitar problemas es cuando decido con quién me junto de una manera intencional. Porque puede ser posible que las dificultades o los problemas que estoy experimentando en mi día a día sea por el círculo cercano que está obviamente alrededor de mí. Pero lo interesante de todo esto, se me salió un gallo. Como ahorita, ¿no? Que estábamos cantando todos y los gallitos se veían. Eso estaba fenomenal.
que se escuchan las voces, pero también uno que otro gallito por ahí, ¿no? Y hay que agarrarlos, Mike, para hacer un caldito o algo, ¿no? Sí. Pero, a ver, aquí hay algo muy interesante. A mí me gusta estudiar mucho cómo es que el ser humano reacciona y piensa y etcétera, etcétera. Y una de las cosas que me causa risa es que muchas veces la ciencia descubre algo, pero si se pusiesen ahora sí que un poquito más listos, se hubiesen dado cuenta que la escritura te lo está enseñando. En pocas palabras, cuando la ciencia descubre algo, la mayoría de las veces solamente se alinea con lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero una de las cosas que encontré dentro de las personas que estudian o la ciencia que estudia el ser humano es que el cerebro imita a su entorno. Tú y yo imitamos nuestro entorno. ¿Por qué es que hacemos eso? Se dieron cuenta que tenemos neuronas que les llaman neuronas espejo. Eso quiere decir, aquí es donde se pone interesante, que estas neuronas espejo en nuestro cerebro copian actitudes, emociones y hábitos, ojo con esto, de quienes nos rodean con más frecuencia. Es por eso que los niños aprenden viendo. Es por eso que los niños cuando nos ven en la casa nos emulan a nosotros. Porque estamos pasando tiempo constantemente con ellos y hacen lo que nos ven hacer en la casa, ¿cierto o falso? Y ahora, lo interesante de todo esto es que las actitudes, emociones y hábitos de los que permitimos o con quienes pasamos tiempo frecuentemente. Y aquí es donde vamos a empezar a meternos ahora sí, si lo puedo decir, yo lo veo de esta manera. Abrieron la puerta, toqué, abrieron la puerta y ya me voy a meter a la casa. ¿Me puedo meter? Sí, y ya Mike me dio permiso, así que ya con eso es más que suficiente. Pero ¿qué quiere decir esto? Que si mi cerebro tiene la capacidad, y la escritura aquí me está diciendo que si camino con sabios me haré más sabio, pero si me junto con necios me voy a meter en problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted constantemente se junta con los quejosos, tarde que temprano empieza a pensar queja y por ende empieza a hablar queja y por consecuencia su vida es la de acuerdo a uno que se queja. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se junta con personas que constantemente tienen hábitos, emociones y actitudes que no van de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en tu vida, no te extrañes o no te sorprendas que puedas terminar en dificultades. Fueron tus amistades las que tuvieron influencia en ti. Fueron las que empezaron a hablar poco a poco dentro de ti, que llegaron a corromper eso, lo cual me lleva a la siguiente verdad. Otra de las verdades que la Escritura nos enseña acerca de nuestro círculo cercano es esta, que las malas compañías, ¿las malas qué? No solamente te tientan, te corrompen. Las malas compañías no solamente nos tientan, nos pueden corromper. Ve lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque, léalo conmigo, las malas compañías corrompen ¿el qué? ¿El qué? Dice el buen carácter, no cualquier carácter, Ahora, yo lanzo una pregunta aquí. Si las malas compañías tienen la capacidad de corromper un buen carácter, ¿usted cree que una buena compañía tiene la capacidad de edificarme? No. Exactamente. Y es por eso que es importante ser selectivo, si puedo utilizar esa palabra. Ahorita voy a explicar bien qué es lo que quiero decir. Con quién paso tiempo y a quién le abro mi círculo cercano, porque pueden corromper mi carácter. Y aquí ustedes me dieron permiso de entrar a la casa, Y aquí es donde, a ver, porque dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas ¿qué? Corrompen el ¿qué? Del carácter sale todo, ¿cierto o falso? El carácter expresa cómo pensamos, cómo hablamos, cómo hacemos las cosas, cómo reaccionamos. En pocas palabras, muchas veces incluso hasta dicen es que tiene buen carácter o mal carácter o etcétera, etcétera. En pocas palabras nos identifica. Pero dice aquí, no se dejen engañar
por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y aquí voy a decir algo y espero no lo tomen a mal, lo digo con todo mi corazón, lo digo desde una posición porque los quiero exponer a una verdad, pero ¿cuántos de aquí somos papás? Volteen a ver. Esto quiere decir que yo escojo con quien mi hijo se junta. Mis hijos o mi hijo no escoge sus amigos. Yo los escojo. Porque las malas compañías pueden corromper lo que yo le enseño en la casa. Y el problema de hoy no son ustedes, son los de otra iglesia. Es que ni sabemos con quién se junta mi hijo. ¿Y ese quién es? No sé, mamá, le dicen el Muelas. No, ya valió queso. Con el puro apodo valió queso. Hace unos días mi hijo lo escuché decir una cosa y le dije, a ver. ¿Dónde escuchaste eso? ¿Quién dijo eso enfrente de ti? Fulano de tal y fulano de tal. Y le dije, ok, eso no se dice aquí. ¿Por qué, papá? Porque esta familia no dice eso. Las malas compañías corrompen lo que tú puedes estar formando en tu hogar. Y te lo dice una persona que creció en un hogar cristiano y de pastores, pero mis amistades me corrompieron. Todo lo que mis padres hicieron, lo mandé a la basura. Por mis amigos. Porque no alcancé a percibir que las malas compañías, ya se puso bien callado, digan, respiren, no hagan algo. Sí. Sí, por menos sáqueme la lengua o el dedo, no, ya, sí. Pero eso quiere decir que lo que a lo mejor como mamá ha estado invirtiendo día tras noche, si no sabemos con quién está pasando tiempo mi hijo, téngalo por seguro que puede corromper lo que le están enseñando. Pero qué anticuado. No, señor, es mi hijo y es mi responsabilidad. Y por consecuencia, yo decido con quién se junta. ¿Sabes por qué? Porque si dejamos que se junte con cualquier persona y nosotros en el hogar le decimos, vamos para la izquierda y él quiere ir para la derecha, tan pronto tenga la responsabilidad, el derecho, o sea adulto y salga del hogar, ¿qué crees que va a ser? Corrompido, exactamente. Porque dejamos que las malas compañías lo corrompieran. Te lo estoy diciendo desde una vivencia personal. Por más que mi mamá oraba, y no estoy en contra de la oración, por más que mi mamá de repente, me acuerdo que una vez estaba dormido y mi mamá está así orando en lenguas. Y yo ¿qué está pasando aquí, no? Y estaba orando por mí, sí, estaba orando por mí. Pero por más que hacía esas cosas, mis amistades malas corrompían el buen carácter. Los corrompen. Y a ver, yo sé que no es fácil, y ahorita levanté la mano, yo sé que no es fácil, yo tengo un niño y parece que tengo 10. De repente digo, pero ahí es donde yo tengo que ser intencional con quien él pasa tiempo y con quien yo paso tiempo, porque sé que me puede corromper a mí también, y si me corrompe a mí, en el hogar él ve corrupción y por consecuencia también lo emula. Las malas compañías corrompen ¿qué? El buen carácter. Dice ahí, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen ¿qué? El buen carácter. Ve, aquí hay una verdad que no necesitamos decir que no amamos a Dios para alejarnos de Él. Solamente necesitamos pasar más tiempo con personas que no lo aman y tarde que temprano también lo vamos a dejar de amar.
Porque tiene influencia sobre nosotros. Influye sobre nosotros. Y es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos y piquis con quien pasamos tiempo en nuestro círculo cercano. Y ahorita les voy a explicar algo. Otra verdad que podemos entender aquí dentro de eso es que, a ver, la ciencia, y aquí es donde una vez más me da risa, porque se dieron cuenta que somos el promedio de las 5 personas con las más cercanas o con las que más pasamos tiempo. Somos el promedio de las 5 personas más cercanas. Esto no es una frase de que, hey, como el que conocemos, ¿no? Júntate con lobo y ¿qué? ¿Cómo? Aprenderás a aullar. O el que con lobo anda. O no sé cómo nos lo enseñaron en nuestro rancho, pero el chiste es que si andas con lobos te vas a hacer un lobo. Pero lo interesante de todo esto es que no es solamente una frase, es un facto, es una realidad. Sucede esto, y si no tenemos cuidado, lo que empecemos a construir y dentro de nuestro círculo interno se convierte en un pilar, y lo que estemos construyendo puede ser posible que esté corrompido por las amistades de nuestro círculo cercano. Y a ver, otra de las verdades que encuentro aquí dentro de la Escritura es que nuestro círculo tiene la influencia o la capacidad para influenciar nuestras decisiones. Ve lo que dice Proverbios capítulo 12, verso 26. Proverbios capítulo 12, verso 26. Dice, los justos dan buen ¿qué? Consejo. ¿A quiénes? A sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. Te lo leo una vez más. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan, ¿por dónde? Por la calamidad. A ver, nuestras decisiones normalmente pensamos que nacen de la nada. Y no. Si te pones a pensar en las decisiones que tomas, siempre hay una voz que influye. Puede ser el de, sea quien sea, tu amigo más cercano. Y mira, déjame te hago aquí un ejemplo. Piensa en las personas que más pasas tiempo con ellos. Piensa en ellas. Y te voy a hacer esta pregunta. No digas si no lo vayas a decir sí o no. Pero piensa en las personas con las que más pasas tiempo. Y te hago esta pregunta. ¿Les confiarías las decisiones importantes de tu vida? ¿Sí o no? Les dije que no dijera nada, dijeron que sí. Pero la realidad es que tu círculo cercano tiene la capacidad de moldear, infectar, influenciar, como lo quieras llamar, nuestras decisiones. Tiene. Tú dale, no pasa nada. No pasa nada. No, hombre, déjala, te consigues otra. Ustedes me dieron permiso de entrar a la casa, ¿eh? Me dijeron acá. ¿Cómo ves, Mike? Pero tenemos que tener cuidado con nuestro círculo cercano. Y cuando digo círculo cercano, aquí es donde te quiero explicar algo. Porque normalmente pasa esto. Yo soy una persona, soy muy visual, tengo que ver para entender, ¿no? Y mira, de hecho ahorita en el primer servicio se acercó conmigo un joven y me hizo una pregunta. Y ahorita, primer círculo, así es como nosotros vemos las amistades. Aunque usted quiera o no quiera, así es como lo vemos. Lo pasamos por 3 filtros. El primer filtro es esto. Hay un círculo, es el círculo cercano, el cual es un círculo íntimo. Aquí hay pocas personas, ¿sí? ¿Por qué hay pocas personas? Porque saben tu vida, lo que has pasado, lo que no has pasado. En pocas palabras, como decía mi mamá, ¿de qué pata cojeas? ¿Sí? Ellos saben, te conocen, ¿sí? Y obviamente tú les diste esa entrada al círculo íntimo. Pero también está otro círculo,
Este es un círculo de los conocidos. Disculpe mi letra fea. Conocidos. Esas son las personas con las cuales trabajamos. A lo mejor pueden ser los papás de nuestros hijos en la escuela, etcétera, etcétera. Los que frecuentamos de una u otra manera, pero son conocidos. De hecho, hasta decimos, ¿no? ¿Qué? ¿Y ese es tu amigo? No, es conocido nada más. Sí, pues, es conocido. ¿Sí? Y ese círculo es más grande. ¿Sí? Nos exponemos más a personas o maneras de pensar. Pero luego está el último círculo, el cual es un círculo, este círculo es un círculo general. Aquí es donde normalmente relaciones muy casuales que a lo mejor vemos, les digo una cosa, en el círculo general para muchos de nosotros es la iglesia. Solamente ves al que tienes a un lado domingo a domingo, o al menos de que te lo topes en Ross, ¿no? Oye, sí, estás comprando así en Ross, ¿no? Sí. Pero son los que te topas una vez al mes, una vez a la semana, de vez en cuando. ¿Sí? Pero a ver, lo interesante de todo esto es que aquí, este es el círculo donde tenemos que tener más cuidado e intención. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, Proverbios dice ve lo que dice Proverbios, capítulo 27, verso 17. Dice, como el hierro se afila, ¿con qué? Con hierro. Así un amigo se afila, ¿con qué? A ver, mira, dice fíjate lo que leemos. Dice, como el hierro se afila con hierro, así un ¿qué? Amigo. ¿Se afila con qué? Su amigo. La realidad es esta. Es que en este círculo tenemos un amigo. ¿Cierto o falso? En este círculo tenemos un amigo. Y en este círculo espero que tenga un amigo. ¿Sí? Porque muchas veces tenemos nada más aquí amigos. Y no tenemos, ahorita te voy a explicar la función de un amigo íntimo. ¿Sí? El problema es esto, dice aquí la escritura, que como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila ¿con quién? Con un amigo. A ver, Dios usa personas para formarnos. Ese es otro principio que encontramos aquí. Dios utiliza personas para formarnos. Y a ver, un amigo de verdad. ¿Un amigo qué? De verdad. No siempre te aplaude, ¿eh? Te habla con la verdad. Te confronta. Te dice eso está mal. Te edifica. Y a ver, les hago una pregunta. Mike, tú que siempre cocinas. ¿Usar un cuchillo sin filo? No funciona. No, y te desespera, ¿cierto o falso? No cumple su propósito. Te hace perder tiempo, a lo mejor daña lo que estás cortando, etcétera, 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 etcétera. Es lo mismo con un amigo. Y aquí dice, el amigo, dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Lo interesante de esta escritura es que no está diciendo un buen amigo o un mal amigo, solamente está diciendo amigo. Eso quiere decir que tus amigos se están afilando para bien o para mal. Y hasta la bebé supo. ¿Sí? Y a ver, ya que entendimos esto, déjame te digo una cosa. Aquí en lo íntimo tenemos que tener un amigo. Aquí por lo menos, no sé, si no tienes ni uno, busca uno. O normalmente llegas a 3, 4, no es un círculo tan grande, es un círculo cercano, es un círculo pequeño, porque estás compartiendo lo íntimo, estás compartiendo lo que interesa, pero este círculo de aquí, tu amigo tiene que tener la capacidad de decirte la verdad, para que te afile. ¿Sí? Y a ver, te voy a hacer unas preguntas aquí. Porque la ciencia se dio cuenta de algo que la Biblia ya nos estaba diciendo mucho tiempo. La Universidad de Harvard se dio cuenta que las relaciones sociales, las amistades sociales, tienen la capacidad de afectar o de pasar o de transmitir la ansiedad, el optimismo,
la esperanza e incluso la depresión. Mira, yo en el primer servicio di el ejemplo de Mike. Te usé Mike. No para nada. Pero yo a Mike llevo más o menos 2 años y medio de conocerlo. Y a mí me fascina pasar tiempo con Mike por una cosa, no solamente por eso, tiene múltiples buenas cosas, pero hay algo que siempre me gusta de él, que es muy raro que lo vea agüitado. Sí lo he visto agüitado, ¿eh? Sí. Pero Mike, arriba, levante los hombros, levante la cara, adelante. Pero normalmente siempre está feliz. Y me gusta gravitar alrededor de él. Porque me lo pasa. No, hay personas que caminan así. Y ahí viene el niño atrás también así. Porque lo pasas. Lo pasas. Y aquí, a ver, la ciencia se dio cuenta de esto, que si uno se afila con otro, por consecuencia, vas a tener influencia. Aquí la ciencia dice en la ansiedad, en el optimismo, la esperanza, incluso hasta en la depresión. Eso quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos en mi círculo cercano. Porque si tu círculo cercano, todos se quejan, lloran, nadie los quiere, todos los odian y se coman un gusanito, adivina qué, tú vas a ser el siguiente. Lo quiere aceptar o no, está comprobado. ¿Sí? Pero, aquí es donde llega, diga conmigo, pero. Es más, diga conmigo, mis amistades. Otra vez, mis amistades cuentan. A ver, aquí es donde ya se pone interesante, porque como todos tenemos un amigo en las 3 áreas, en lo general, en los conocidos y esperamos tener íntimos. El problema es esto, iglesia, que constantemente hacemos, y cuando digo hacemos, yo soy el primero, que le damos oído a estos dos aquí. Y es por eso que corrompen las buenas costumbres. Lo corrompen. Mira, hace ratito estábamos hablando Ivette y yo en el lobby y dijo algo que es cierto. Muchas veces pensamos que por ser cristianos le tengo que abrir mi círculo interno a todos. Y no es cierto, ahorita te voy a enseñar con la Biblia. No quiere decir que no los amo, sino que privo la intimidad. Y el problema es que le contamos todo lo íntimo al primero que se nos atraviesa. Y no sabemos si el primero que se nos atraviesa está aquí o está aquí. Y por consecuencia, afecta esto de aquí. A ver, Jair, ¿qué está siendo elitista? No, estoy siendo intencional. ¿Por qué? Porque hay personas que no van en la misma dirección que yo quiero ir. Y por eso evito eso. A ver, no todo el que te hace reír te hace bien. No todo el que te ama te dice la verdad o te empuja a crecer. No todo el que camina contigo va en la misma dirección. Ahí es donde tenemos que aprender a identificar a quién le doy acceso a lo íntimo. Y a ver, digan conmigo, el pastor tiene razón. Los veo muy callados, ya hasta dormidos. Pero ¿sabes una cosa? Es importante escoger tu círculo cercano. Es importante. Si no, tarde que temprano empieza a aparecer o a infectar lo que uno es. Y aquí, a ver, aquí es donde quería llegar. ¿Cómo puedo evaluar ahora sí que este círculo por medio de la verdad? ¿De la qué? De la verdad. Siempre que queremos aprender de algo,
tenemos que ir a la Escritura, ¿cierto o falso? Porque la Escritura es la que nos cambia, es la que nos instruye, es la que nos habla, es la que nos... Pero Jesús mismo hizo esto aquí. Y te lo voy a enseñar con Escrituras. Antes de meterme a detalle, déjenme les digo una cosa. Jesús no fue amistoso con todos. Todos pensamos que Jesús fue amistoso con todos. Fue amoroso con todos. Pero fue muy selectivo en su amistad. Muy selectivo. Y lo que yo encuentro en Jesús, porque cuando estaba pensando en esto dije, a ver, si quiero aprender del que estuvo rodeado de mucha gente y ayudó a mucha gente y formó a mucha gente, tengo que ir a estudiar a Jesús. ¿Cómo fue que trató esto en las relaciones? ¿Sí? Y lo primero que encontré aquí es que Jesús tuvo multitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvo expuesto a multitudes. La Escritura dice que a donde Él iba, las multitudes salían a escucharlo. Sí, de hecho en Mateo capítulo 4, verso 25 nos menciona que las multitudes lo seguían, pero ese mismo capítulo o ese mismo verso también nos dice, pero no muchos lo entendían. Eso quiere decir, iglesia, que vas a tener amigos aquí que te siguen, pero no te entienden por qué le crees a un Dios. No te entienden por qué vas a la iglesia domingo tras domingo. No te entienden por qué oras antes de hacer algo. No te entienden por qué quieres honrar a Dios. Pero puede ser que tengas un amigo aquí en las multitudes. Y te va a seguir, pero no te va a entender. Y Jesús le pasó eso. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? Que no todos los que te siguen deben formarte. Deben tener influencia en ti. Debes escuchar su voz. No quiere decir eso. A ver, otra de las cosas que Jesús hizo es que Jesús eligió a 12. Y lo hizo intencionalmente, selectivamente. Y aquí esto lo encuentras en Lucas capítulo 6 del 12 al 13 y de hecho estos dos versos nos está diciendo que cuando Jesús, antes de que Jesús escogiera a 12, Él estuvo orando toda la noche y después de eso fue y empezó a escoger a sus discípulos. No estoy diciendo que tienes que orar toda la noche para escoger amigos, no, pero digo, si Dios te dice adelante, ¿sí? Pero a ver, lo que podemos entender aquí o aprender es que Jesús no escogió amigos por química, escogió amigos por propósito. Y muchos de nosotros, nuestros amigos, son solamente amigos de química. ¿Y a dónde vas? Con fulano de tal que. Y no hicimos nada. Es química, está bien, no hay problema. Pero si les damos entrada a lo íntimo, a los que solamente nos dan química, a los que solamente nos hacen pasar bien, a los que no te dicen eso está mal, a los que te celebran el desorden, a los que te celebran, sea lo que sea, si le damos acceso a lo íntimo, a los amigos que solamente, literalmente van en contra de lo que Dios quiere hacer contigo, tarde que temprano nos corrompen. Nos corrompen. Pero Jesús escogió a sus cercanos. ¿A sus qué? No por química, por propósito. Por propósito. Y a ver, te hago una pregunta aquí y no la conteste, Pero ¿cuándo fue la última vez que escogiste un amigo a propósito, por propósito? Y no un amigo solamente porque te lo topaste en el trabajo, en la escuela o donde frecuentas. Yo les advertí que era un tema, pero está en la Escritura. Y si está en la Escritura, tenemos que poner atención a esto. Porque, a ver, Jesús lo que hizo fue, escogió a 12 intencionalmente, pero también Jesús tuvo un círculo íntimo. Diga conmigo, íntimo. Y Jesús
En ese círculo íntimo solamente había 3. Solamente había 3. Y eso lo encuentra usted en Marco capítulo 5, verso 37, en Mateo capítulo 17, verso 1, en Mateo capítulo 26, verso 37. Y esos 3 eran Pedro, Jacob y Juan. Y les digo algo, estos 3 de aquí, que Jesús tuvo, experimentaron y vieron cosas que estos no vieron, porque son íntimos. Íntimos. Y a ver, aquí es a donde quiero llegar, porque Jesús, ¿quién? Jesús no retuvo a quien no podía caminar con él. De hecho, ve lo que dice Juan capítulo 6, verso 66. Dice, a partir de ese momento, muchos de sus ¿qué? ¿De sus qué? Eso quiere decir que aprendían de él, Muchos de sus discípulos se apartaron de él y ¿lo qué? Y no ves en las escrituras que Jesús fue por ellos. Él siguió caminando. ¿Por qué? ¿Qué aprendemos de esto? Que Jesús, a ver, primero no fue y persiguió a los que se fueron. ¿Por qué no los fue a seguir? Porque Jesús no estaba dispuesto a bajar, a diluir y a corromper su estándar de vida por una amistad. Y voy a decir algo y no se enojen, pero muchas veces bajamos nuestro estándar de vida, de ética, de moral, con tal de no quedarnos solos. Y aquí, ¿se quieren ir? Está bien. No hay problema. Yo voy para allá. Si quieren ir para allá, hay un estilo de vida. Creo que ese debería de ser nuestro filtro. ¿Quieres ser de círculo de íntimo? Y no porque se trate de mí, sino porque ahorita te voy a enseñar algo al final. Pero si quieres ser parte de lo íntimo, adivina qué, vamos en una misma dirección y todos tenemos que ir creciendo de acuerdo a la dirección que vamos. Por el beneficio de uno, por el beneficio de otro y por el beneficio de los que vienen detrás de nosotros. Para cuando nuestros hijos empiecen a decidir por sus amistades, puedan ir preparados, que van a ser perfectos, que a lo mejor la van a regar, pero adivina qué, ahí va a estar papá ¿y ese quién es? ¿Y qué vende o qué? ¿De dónde salió? Para que pueda caer en conciencia y decir, ok, no me va a corromper, no va a pervertir lo que mis padres han estado invirtiendo en mí. Pero a ver, a veces perder gente, ¿perder qué? Mira, de hecho Jesús dijo esto, que si lo seguíamos, a lo mejor hasta familia se iba a poner en contra de nosotros, ¿verdad, hermana Dora? Y les digo algo, y yo soy el primero, pero hay veces que a la familia que no le debemos de dar acceso al círculo interno, se lo damos. Mira, voy a decir algo y espero no se enojen. Yo no conozco a mis primos y ni los quiero conocer. Y si me están viendo, saludos. Los amo, exacto, los amo. Pero te digo, ¿por qué, Mike? Porque me corrompen. Me corrompen.
Y Yair, te sientes mejor que... No, no lo malinterprete, no. Es mi vida, mi matrimonio, mis generaciones en juego. No un Pokémon está de juego, no. Vidas.